Bien, el día de hoy vamos a estar trabajando en un tema de ciencias que se llama hidrácidos. Lo vamos a anotar en el pizarrón. Hidrácidos. Los hidrácidos son compuestos binarios. Son compuestos binarios porque están formados por dos elementos. Ahora, es muy importante que tengan en cuenta lo que voy a decir a continuación. Los hidrácidos se van a formar cuando se combina el hidrógeno con un elemento de la columna 6A o 7A. Recuérdense lo que hemos platicado anteriormente sobre esta tablita donde se encuentran los no metales 3, 4, 5, 6 y 7. Aquí se encuentran los no metales en la tabla periódica. Entonces se está indicando de que se van a formar los hidrácidos cuando se combinen los elementos de la columna. Fíjense bien, esta es la columna 3A. Esta es la columna 4A, 5A, 6A y los de la columna 7A. Entonces, la indicación es que se van a formar los hidrácidos si el hidrógeno se combina con elementos de la columna 6A o 7A. Entonces, vamos a colocar acá hidrógeno más elementos de la columna 6A o elementos de la columna 7A. Por ejemplo, acá ustedes pueden encontrar en su tabla periódica. ¿Se recuerdan que yo les coloqué una tablita? Si alguien puede tener otra a su disposición, excelente, no hay ningún problema. Aquí en primer lugar se encuentra el oxígeno. Aquí se encuentra el flúor. Luego después se encuentra acá el azufre, el selenio, ¿sí? Esos son los elementos de la columna 6A y aquí todavía se encuentra el telurio. Aquí está el flúor, está el cloro, está el bromo, está el yodo y está el astato, ¿sí? Esos son los elementos que se pueden combinar con el hidrógeno y van a formar hidrácidos. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí al hidrógeno y lo voy a combinar con un elemento. Atentos a eso, no vamos a combinarlo con el oxígeno. Yo le voy a colocar una X acá. Solo se va a combinar con el azufre, con el selenio y con el telurio. Ahí estamos. Estos elementos, como les estaba indicando, son elementos de la columna 6A y 7A. Entonces, por ejemplo, si se combina el hidrógeno con el azufre, tengan en cuenta lo siguiente. Para poder saber qué número de oxidación va a tener el azufre, observen lo que yo voy a decir. El azufre está en la columna 6. Para llegar a 8, le hacen falta 2. Entonces, el azufre va a actuar con y el hidrógeno va a actuar siempre con +1. Recuérdense que estos numeritos se cruzan cuando yo voy a formar la fórmula. Entonces el azufre está con -2, se escribe el 2 sin el signo menos, solo el número 2. Y el 1 nunca se escribe, pero ya sabemos de que aquí si no aparece es porque es el 1, el que debe de aparecer. ¿Cuál es el nombre que le vamos a dar a estos compuestos? A los hidrácidos, el primer nombre que se le va a dar es la palabra ácido. Ácido. Fíjense bien, cuando se combina el hidrógeno con un elemento de la columna 6A o de la columna 7A. Entonces, se dice ácido. Luego después, como el azufre se encuentra en la columna 6, entonces se va a mencionar la raíz del azufre, sulfo, y se le hace terminar en hídrico. Eso va a suceder con todos los hidrácidos. Con todos los hidrácidos siempre deberán de tener la terminación hídrico. Ahora bien, hay dos nombres que pueden tener estos compuestos. Ese es el primer nombre. Comenzar con la palabra ácido y luego hacer que termine después de la raíz del no metal, se le hace terminar en hídrico, ácido sulfídrico. Recuérdense, la tilde aquí es muy importante que no la olvidemos. Ahora veamos el segundo nombre. El segundo nombre va a comenzar con la raíz del no metal. Ahí está. Sulfo. Y luego se le agrega la terminación puro. Sulfuro.
sulfuro. Y luego se va a decir el nombre del hidrógeno, sulfuro de hidrógeno. Esa es la forma en que podemos mencionar a estos compuestos. Vean, un elemento de la columna 6. Ahora yo les voy a dar otro ejemplo. Con cualquiera de estos elementos tengo que hacer lo mismo que acabo de señalar acá. Por ejemplo, vamos a tomar al cloro. Entonces, primero voy a escribir el hidrógeno. En los hidrácidos siempre primero se escribe el hidrógeno. Y luego voy a escribir un elemento de la columna 7, porque recuérdense que son compuestos que se forman cuando se combinan elementos de la columna 6A o elementos de la columna 7A. Entonces ahora voy a tomar el cloro, que es de la columna 7A. Recuérdense lo que dije anteriormente. El cloro se encuentra no en la columna 6, sino que en la columna 7. Pero siempre decimos cuánto le falta para llegar a 8. Le falta 1. Entonces el cloro va a actuar con -1 y el hidrógeno va a actuar con +1. Esos numeritos se cruzan, pero como es el 1 nunca se escribe. Entonces solo va a quedar HCl, el primer nombre que le vamos a dar a este compuesto. Recuérdense que cuando le vamos a dar ese primer nombre, la primera palabra que yo debo de escribir siempre es la palabra ácido. Y luego después vamos a, ahí estamos bajando un poquito la pantalla, vamos a mencionar la raíz del no metal, que es clor, y luego lo hacemos terminar en hídrico, ácido clorhídrico. Ese es el primer nombre. Ahora, para poder escribir el segundo nombre, recuérdense lo que dijimos en el anterior. Voy a escribir primero la raíz del no metal, que en este caso la raíz va a ser clor, y lo hacemos terminar en uro, cloruro. Ahí tenemos el primer nombre de ese compuesto, cloruro. Y luego decimos de hidrógeno, cloruro de hidrógeno. Entonces ahí tenemos ya los dos nombres. Vean, un elemento de la columna 6A, como es el azufre, y un elemento de la columna 7A, como es el cloro. ¿Sí? Vean que estamos trabajando solo con elementos de la columna donde aparece la letra A. Ahí están elementos de la columna 6A y elementos de la columna 7A. Así es como se trabaja. Entonces voy a dar otro ejemplo. En este no voy a dar otro ejemplo porque al final de cuentas solo me quedan dos. Entonces, y dentro de ellos viene un ejercicio, una pregunta, donde se les pregunta sobre eso, pero es lo mismo que se hizo acá, lo que tengo que trabajar de este lado. ¿Qué es lo que va a cambiar? Solamente el símbolo. Aquí está la S del azufre, aquí está SE del selenio. Entonces, como se va a tratar del selenio, en el caso que les viene en el Google Form, entonces solamente el símbolo es el que va a hacer la diferencia. Vamos a ver ahora, voy a borrar acá y vamos a escribir un ejemplo más con un elemento de la columna 7. Vamos a borrar entonces. Vean la tablita, ustedes la pueden buscar muy fácilmente en la tablita que yo les envié en un documento de los primeros, cuando comenzamos a trabajar en química. Ahí pueden observar ustedes los elementos en la posición que se encuentran en la tabla periódica. Bueno, ya trabajamos con el cloro. Ahora vamos a trabajar con el bromo. Con el bromo. Entonces, igual. Primero, en estos compuestos, en los hidrácidos, primero se escribe el hidrógeno y después se escribe el bromo. Es el no metal. ¿Qué número le toca? El hidrógeno va a actuar siempre con 1. Recuérdense que eso lo hemos mencionado ya hace ratos. Solo en el siguiente tema que van a ser los hidruros, el hidrógeno no va a actuar con +1, sino que va a actuar con -1. Pero de ahí, en todos los demás, el hidrógeno actúa con +1. Ahora el bromo. El bromo estamos viendo que está en la columna 7. Entonces, igual que dijimos antes, si está en la columna 7, ¿cuánto le falta para llegar a 8? Le falta 1. Entonces va a actuar con -1. Lo que está en el cuadro es la fórmula. Ya lo que está arriba es solo una ayuda para poder escribir correctamente la fórmula. Eso significa que estos numeritos no deben de colocarse en la fórmula. Ahora, el 1 debería de escribirse acá, pero como es 1 nunca se escribe, y el otro 1 que se cruza para acá,
tampoco se escribe. Entonces la fórmula quedaría solamente así como aparece allí. Ahora le vamos a dar los nombres. Voy a borrar estos numeritos porque estos numeritos no son apropiados que aparezcan en la fórmula. Vamos con el nombre número 1. Primero escribo la palabra ácido. Ácido. Y luego después la raíz del bromo. Ácido. Brom. Y luego después le hacemos terminar en hídrico. Hídrico. Bien, ese es el primer nombre. Ahora vamos con el segundo nombre. El segundo nombre, recuérdense la raíz, ahí está la raíz. Entonces voy a escribir brom, pero lo hacemos terminar en muro. Bromuro. De hidrógeno. Vean, algunos me han dicho el segundo nombre es más fácil de poderlo identificar, bueno, pero hay que saber los dos. Bromuro de hidrógeno. Y ahí estamos entonces con este tema relacionado con hidrácido. Muy bien, espero que cuando entren a trabajar su Google Form, que entonces puedan trabajar sin mayor dificultad el desarrollo de este tema. Vamos a entrar directamente a trabajar el otro tema. Iba a hacer un video diferente, pero lo voy a hacer en el mismo. Voy a borrar acá. Vamos a ver ahora hidruros. Entonces, los hidruros son compuestos binarios también. Vamos a borrar acá porque este ya es nuevo tema. Vamos a colocar acá hidruros. Hidruros también son compuestos binarios que regularmente se forman cuando se combina. Fíjense que ahora voy a escribir en segundo lugar el hidrógeno. Normalmente lo hacemos siempre al principio, pero ahora va a estar en segundo lugar. Eso sucede con los hidruros. Entonces, vamos a combinar un elemento de la columna 1A, o un elemento de la columna 2A, o un elemento de la columna 3A, y se combina con el hidrógeno. ¿Y qué va a formar? Va a formar hidruros. Hidruros. Entonces, vean, la tablita que yo les podría colocar, la voy a hacer de este lado. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay una pregunta que se refiere a esta tablita, y ustedes la pueden tener muy presente a la hora de responder. Ahí está la tablita. Entonces, aquí tenemos las columnas. Fíjense bien, en este caso, voy a resaltar estas que están acá. Esta es la columna 1A. Esta es la columna 2A. Y esta que se encuentra acá, la voy a escribir, la voy a dibujar mejor. Ahí está. Esta que se encuentra aquí. No vamos a hacer separación entre los, ahí está, entre los metales y no metales. Esta que se encuentra acá en la columna 3A. Al único que yo no tomo en cuenta va a ser al boro. A él no lo voy a tomar en cuenta. Porque se trata de que se combinen elementos metales de la columna 1A, 2A o 3A con el hidrógeno. Entonces, el primero no es metal, sino que es un no metal, o también llamado metal de metaloide. Entonces, no se toma en cuenta. Solo tomamos en cuenta el que está a continuación, que es el aluminio, el galio y todos los demás que aparecen aquí abajo. Entonces, cuando yo combino un elemento de la columna 1A, 2A, 3A, voy a formar hidruros. Los combino con el hidrógeno. Vamos a ver ahora entonces qué escribimos por acá. Vamos a ver un ejemplo con un elemento de la columna 1. Aquí, por ejemplo, vamos a colocar el sodio, que es el número 11. Voy a combinar el sodio con el hidrógeno. Fíjense los numeritos, el sodio está en la columna 1, actúa siempre con 1. El hidrógeno ahora es la única vez en la que el hidrógeno no va a actuar con +1, sino que va a actuar con -1. Sucede solamente con los hidruros, solo con los hidruros. Pero estos numeritos cuando se intercambian no van a cambiar en nada. El 1 no se escribe nunca, este otro 1 tampoco. Entonces me queda igual. Ahora vean cuál es la forma en que los voy a nombrar. Primero voy a escribir la palabra hidruro. Hidruro de sodio.
hidruro de sodio. Vean qué fácil. Hidruro de sodio. O si no, puedo escribir también hidruro sódico. Es decir, que termine en ico. Cuando solo tiene un número de oxidación, entonces podemos escribir hidruro de sodio. Recuérdense que el sodio solo tiene uno. O puedo escribir hidruro sódico. Ese es el primer ejemplo de un elemento de la columna 1A. Aquí voy a escribir la columna de la que estamos haciendo mención. Ahora voy a escribir acá un elemento de la columna 2A. Vamos a ver acá. Vamos a escribir el calcio. El calcio es de la columna 2A. Lo voy a combinar con el hidrógeno. Lo único es que el calcio, como está en la columna 2, actúa con 2. Y el hidrógeno ya dijimos que actúa con -1. Se cambian, se cruzan los numeritos, el 2 que está aquí viene para acá. Y el 1 que está acá, pues nunca se escribe. Entonces solo queda así. Ahí está la fórmula. Voy a borrar estos numeritos, ya les dije, no me gusta que aparezcan en la fórmula. No deben de aparecer. Entonces ahora el nombre de este compuesto, hidruro, vean qué fácil. Siempre que yo detecte que es un elemento de la columna 1A, 2A o 3A, combinado con el hidrógeno es un hidruro. Hidruro de calcio. Hidruro de calcio. O si no, puedo decir hidruro cálcico. ¿Lo bien? Hidruro calcio. Y ahí tenemos entonces el segundo ejemplo de hidruros. Vamos con el ejemplo número 3. El ejemplo número 3. Fíjense que he trabajado con los elementos de la columna 1A, 2A. Ahora voy a trabajar con un elemento de la columna 3. Y el aluminio está ahí, voy a usar el aluminio. Entonces, el aluminio, que es un elemento de la columna 3, se combina con el hidrógeno. Ahora, yo sé, a ver si se ve por ahí. Yo sé que el aluminio está en la columna 3A, entonces actúa con 3. El hidrógeno, ya hemos dicho, solo en estos compuestos actúa con -1. Entonces, este numerito nunca se escribe acá, se cruzan los números, el 1 viene para acá, pero nunca se escribe. El 3 que está acá sí se escribe. Entonces, la fórmula queda así. Atentos, ¿cómo queda la fórmula? Ahora el nombre. Como es un metal de la columna 3, combinado con el hidrógeno, yo voy a escribir hidruro. Hidruro de aluminio. Hidruro de aluminio. O si no, puedo escribir hidruro alumínico, siendo que termine en ico. Hidruro alumínico. Hidruro alumínico. Muy bien. Ahí estamos entonces con 3 ejemplos sobre los hidruros. Recuerden que son elementos de la columna 1A, 2A o 3A combinado con el hidrógeno y van a formar hidruros. Yo lo voy a borrar acá, pero si ustedes lo quieren volver a ver, pues regresan nada más el video. Eso es todo. Y voy a borrar solo para terminar con una situación muy particular. Hay un único elemento de la columna 3, que es el talio. El talio. El talio puede actuar con 1 o puede actuar con 3. Cuando actúa con 1 termina en oso y cuando actúa con 3 termina en ico. Como que si fuera un óxido, ¿verdad? Pero no es un óxido. Yo voy a escribir, por ejemplo, acá el talio combinado con el hidrógeno. Si el talio actúa con 1 y el hidrógeno actúa con -1, entonces va a quedar igual. Pero lo único es que aquí yo voy a decir hidruro. Aquí solo puedo escribir este nombre. Hidruro, como el talio está usando su menor número, que es 1, ahí está, que nunca se escribe aquí, entonces va a ser hidruro taloso. Y en el otro caso, vamos a ver acá, en donde el talio, fíjense que solamente este elemento, el talio actúa con 3. Este 3 se escribe aquí. El hidrógeno actúa con 1 y entonces solo queda así. Este compuesto se llama hidruro. Como ahora el talio está actuando con su segundo número, que es 3, termina en ico. Entonces es hidruro tálico. Y nada más. Esta es la única excepción, todo lo demás se escribe como lo mostramos en los ejemplos anteriores.
Bien, jóvenes, ahí lo dejamos, que Dios los bendiga y espero que aprovechen bien este video para poder entender este tema que estamos trabajando. La otra parte que corresponde trabajar y ver después es identificar en dónde podemos encontrar estos compuestos. Hay varios de ellos, por ejemplo, en el caso de los hidrácidos que vimos al principio, pues el ácido clorhídrico, el ácido sulfídrico, es decir, son sustancias, algunos de ellos se utilizan en la limpieza, entonces es importante que los podamos identificar en dónde los vamos a encontrar. Muy bien, ahí lo dejamos entonces. Feliz día a todos.